Mi teléfono empezó a vibrar exactamente a las 11:42 de la noche. En el silencio espeso del altillo sobre mi almacén, ese zumbido golpeando la mesa metálica de dibujo sonó tan fuerte como una perforadora. Me quedé inmóvil, solté el lápiz sobre la tableta y fijé la vista en la pantalla encendida. Papá. Móvil. Dos palabras que no había visto en 3 años. Para ser preciso, 3 años, 4 meses y 12 días. No sentí presión en el pecho. No me temblaron las manos. Lo único que apareció fue una curiosidad fría y cortante, como cuando observas algo raro detrás de un vidrio grueso. Deslicé el pulgar por la pantalla y llevé el teléfono a la oreja. No alcancé ni a saludar. Yara, escúchame. La voz de mi padre sonaba agitada, casi sin aire, y en un segundo rompió el silencio que había durado años. Te necesitamos mañana en la finca, a las 8 en punto. No hizo pausas. Tyler volvió a meterse en problemas y el banco está haciendo tonterías con las cuentas. Necesitamos que firmes los formularios de autorización del fideicomiso de tu tía Lidia. No compliques las cosas. Eso fue todo. Solo estar ahí. No me preguntó si seguía viva. No le importó saber dónde había estado. Tampoco preguntó si era feliz. Simplemente quiso mi firma, como si yo fuera una máquina expendedora rota a la que había que golpear para sacar lo que necesitaba. Antes de contarles qué hice después, déjenme una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasarías sin hablar con tus padres antes de decidir que la relación ya se acabó del todo? Escríbelo abajo. Yo no dije que sí. Tampoco dije que no. Simplemente presioné el botón rojo y terminé la llamada. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y absoluto, pero ya no era el mismo. No era el silencio triste de un adolescente esperando una tarjeta de cumpleaños que nunca llega. Era el silencio calculado de un jugador de ajedrez que acaba de ver a su rival cometer un error fatal. No lloré. No caminé de un lado a otro preguntándome si mi madre me extrañaba. Me senté frente al escritorio, aparté mis planos arquitectónicos y abrí el portátil. La luz azul de la pantalla me iluminó el rostro. Ya no era la chica de 18 años que se fue de casa con una mochila y el corazón hecho pedazos. Tenía 24 años. Dirigía la logística de un enorme centro de distribución. Mi vida giraba en torno al control de activos, la auditoría de inventarios y la detección de errores que otros pasaban por alto en los libros contables. Y en ese momento, el pánico en la voz de mi padre sonaba exactamente igual que una discrepancia contable. Le di un sorbo a mi café negro, servido en una taza desportillada que había comprado por 50 centavos. Tenía un sabor amargo, terroso, completamente opuesto a las conversaciones dulzonas y falsas con las que mi familia siempre había sobrevivido. Mis dedos se movieron rápido sobre el teclado. No abrí Google Maps para revisar el tráfico hacia la urbanización. Fui directo al portal de registros públicos del secretario del condado. Después abrí otra pestaña con la interfaz bancaria segura que usaba para mi pequeño negocio. Las credenciales del fideicomiso familiar seguían guardadas en mi gestor de contraseñas, una llave digital que nunca se molestaron en cancelar porque jamás creyeron que yo fuera lo bastante lista como para utilizarla. Escribí la contraseña. Acceso concedido. Los archivos comenzaron a cargarse, una fila interminable de PDF y estados financieros. Empecé a leer. Mis ojos avanzaban por cada línea con la precisión de un halcón. Detecté los intentos de retiro. Vi cómo el saldo se iba reduciendo. Entonces abrí la escritura original del fideicomiso que mi tía Lidia había registrado 10 años atrás. Mi padre había mencionado un formulario de cesión. Según él, mi firma era necesaria para que el banco liberara el dinero. Pero en cuanto leí el lenguaje legal, una sonrisa fría se formó en mi rostro. Cláusula 4, sección B. Al cumplir 21 años la heredera más joven, la administración del fideicomiso se transfiere automáticamente si los beneficiarios principales no mantienen un saldo mínimo de liquidez de $100,000. Revisé el número actual, $12,000. No me habían llamado porque quisieran verme. No me habían llamado porque echaran de menos a su hija. Me llamaron porque, sin darse cuenta y de forma totalmente legal, yo ya no era solo una firmante. Yo estaba al mando. Me recliné en la silla. El metal crujió suavemente bajo mi peso. El almacén tenía corrientes de aire, olía a cartón húmedo y diésel, pero era mío. Había levantado una fortaleza en la soledad, y ahora quienes me dejaron fuera estaban golpeando la puerta, pidiendo entrar. No iba a presentarme en la finca al día siguiente para rendirme. Iba a hacer una auditoría.
Para entender cómo pude leer un documento legal capaz de destruir las finanzas de mis propios padres sin parpadear, primero hay que entender la estructura de mi infancia. Los psicólogos tienen un nombre para eso. Lo llaman el síndrome del niño de cristal. Yo solo quería una cena tranquila, una donde nadie levantara la voz. Aquella mañana bajé las escaleras con un vestido que había pagado con mi propio dinero. Mi madre estaba al teléfono, caminando en círculos por la cocina con su bata de seda, llorando sin parar. Tyler había sido suspendido otra vez. Algo de una pelea en el vestuario y una nariz rota. Mi padre gritaba a un abogado desde el otro lado de la línea. Brittany se quejaba de que tanto ruido le arruinaba la concentración para un casting. Me quedé de pie en la puerta durante 10 minutos. Nadie alzó la mirada. Nadie dijo, «Feliz cumpleaños» a Lara. Nadie me ofreció ni siquiera una taza de café. Permanecí inmóvil en el borde de su caos. Fui a la escuela, rendí mis exámenes parciales y regresé a casa. Pensé que, tal vez, solo tal vez, encontraría un pastel esperándome en la encimera. Pero la cocina estaba oscura. En el refrigerador había una nota, aunque no era para mí. Estaba dirigida a la empleada, recordándole que recogiera la ropa de Tyler de la tintorería. Esa noche me senté en la orilla de la cama y entendí algo importante. No estaba esperando amor. Lo único que quería era ser vista. Cuando hay un hijo con grandes necesidades o con estatus, el otro se vuelve invisible. No te maltratan, no te pegan, simplemente te ignoran. Mis padres miraban a través de mí para enfocarse en los trofeos de concursos de belleza de Brittany o en los constantes problemas legales de Tyler. Yo no era realmente una hija. Yo era parte de la pared, necesaria para que la casa se mantuviera en pie, pero completamente invisible hasta que aparecía una grieta. Esa grieta se abrió el día de mi cumpleaños número 18. Había pasado semanas esperando en silencio que ese día fuera distinto. No quería un coche, no quería una fiesta. Y si 18 años no habían sido suficientes para captar su atención, otros 18 tampoco habrían cambiado nada. No lloré. No escribí una carta llena de dolor esperando que alguien la leyera. Las cartas son para quienes aún creen que alguien va a escuchar. Yo no. Metí la mano debajo del colchón y saqué una bolsa Ziploc pesada. Dentro había $3,800. Era dinero que había ahorrado desde los 14 años, haciendo trabajos para los hijos de familias ricas de mis clases avanzadas y vendiendo mis vales de almuerzo. No era una fortuna, pero era libertad. Metí en una bolsa de lona 2 vaqueros, 3 camisetas, mi portátil y mi certificado de nacimiento. Caminé por el pasillo a las 2 de la madrugada. Escuché a mi padre roncar en el dormitorio principal. Oí la televisión murmurando en la habitación de Tyler. Salí por la puerta principal y la cerré con cuidado. No la azoté. No quería despertarlos. Quería comprobar cuánto tiempo tardarían en reaccionar por su cuenta. Tomé un autobús hacia la zona industrial y alquilé una habitación pequeña que olía a trementina y polvo viejo. Durante la primera semana revisaba el teléfono cada hora, con el miedo constante de que la policía apareciera buscándome. Pero el teléfono nunca sonó. Pasó una semana, luego 2, después un mes. Tardaron 3 meses completos en llamarme. Y cuando por fin lo hizo mi madre, no preguntó dónde estaba ni si estaba bien. Me preguntó si había recordado renovar el pago automático del cable antes de irme. En ese instante, la hija que llevaba dentro se apagó, y en su lugar nació la arquitecta. Entendí entonces que no había abandonado a mi familia. Lo único que había hecho era renunciar a un trabajo que nunca me pagó. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, mi teléfono vibró al caerse del borde del escritorio y golpear el suelo de cemento. Yo no había ido a la finca, no había contestado a ningún mensaje. Y ahora, el silencio se había roto. El asedio había empezado. Tomé el teléfono, no para responder, sino para observar hasta dónde llegaba su pánico. El primer ataque vino de Brittany. Mi hermana no escribió. Mandó notas de voz. Reproduje una con el volumen bajo para que el sonido no rebotara por todo el almacén. A Lara, no sé qué te estás creyendo, pero esto es una vergüenza. Papá está caminando de un lado a otro y mamá volvió a llorar. Solo estás celosa porque nosotros seguimos juntos mientras tú te fuiste a hacerte la víctima. Ven aquí, ahora mismo. Su voz era afilada y perfectamente ensayada, el mismo tono que usaba cuando un camarero le traía el agua con gas equivocada. Después llegó mi madre. Susan no recurrió a la rabia. Ella siempre prefería usar la nostalgia como un arma.
Me envió una foto del porche delantero de la finca, con el sol cayendo sobre la celosía cubierta de hiedra, donde solía sentarme a leer durante horas, solo para no estorbar. El mensaje decía: Vamos a perderlo todo, Alara. A tu abuela le encantaba esta casa. Aquí quería que fuéramos felices. Por favor, no dejes que tu orgullo destruya a esta familia. Finalmente, apareció un mensaje de Tyler. Breve, directo. Papá dice que si no vienes, llamará a la policía y dirá que robaste las llaves del coche hace 3 años. Una amenaza. Culpa. Una orden disfrazada de advertencia. Antes, cualquiera de esos mensajes me habría destrozado por dentro. Antes, habría sentido ese peso conocido cerrándome el pecho, esa urgencia por arreglarlo todo, por calmar los ánimos, por creer, una vez más, que si los salvaba otra vez, esta vez sí me lo agradecerían. Pero ya no era esa chica, y gracias a mi trabajo en logística, había aprendido una lección clave de la economía: la falacia del costo hundido. Es esa idea absurda de seguir invirtiendo en algo que ya fracasó solo porque llevas demasiado tiempo y demasiado esfuerzo metido ahí. Sigues tirando dinero bueno detrás del malo, con miedo de perderlo todo. Miré los mensajes brillando en la pantalla. 18 años obedeciendo. 18 años limpiando sus errores. 18 años siendo la conductora designada, la esponja emocional, el saco de golpes. Ese era mi costo hundido. Si regresaba a casa ahora, si firmaba ese papel, lo único que estaría haciendo sería arrojar todavía más de mi alma a un pozo sin fondo que jamás me había devuelto nada. Fue entonces cuando entendí que la culpa también es una moneda, y mi familia estaba completamente en bancarrota. No respondí a ninguno de los mensajes. No intenté justificarme. No se puede explicar economía a quienes creen que el mundo les debe todo. Eliminé el hilo de Brittany. Guardé la foto de mi madre. Y en el caso de Tyler, simplemente hice una captura de pantalla de su amenaza. La archivé en una carpeta llamada Evidencia y guardé el teléfono en el bolsillo. No iba a volver a la casa para rescatarlos, pero tampoco iba a ignorar la realidad legal. Si estaban tan desesperados como para mencionar a la policía, también lo estaban como para cometer alguna estupidez. Me puse la chaqueta y caminé hacia la salida. Necesitaba hablar con un abogado. No para defenderme, sino para preparar un desalojo. Me reuní con Julian en el pequeño escritorio metálico al fondo de la oficina del almacén. Sarge también estaba allí, apoyado contra una pila de palés con los brazos cruzados, como una gárgola vigilando una catedral. Julian no era abogado, pero cursaba su 3er año y tenía un talento impresionante para la contabilidad forense. Aún así, en ese momento, estaba pálido. «Tienes que ver esto», dijo Julian en voz baja. Giró la laptop hacia mí. Me incliné, preparándome para lo peor. Esperaba encontrar deudas. Esperaba ver una segunda hipoteca. Pero lo que apareció ante mis ojos fue el registro de movimientos del portal de banca privada del fideicomiso. «Fíjate en la fecha», señaló Julian. 14 de febrero, hace 6 meses. Había una línea marcada, una transferencia bancaria, $40,000. Destino: el dinero iba a parar a una cuenta de apuestas offshore, vinculada a una empresa fantasma. Estado: rechazado. «¿Por qué fue rechazada?», pregunté, entrecerrando los ojos frente a la pantalla. «Mira el código de error», gruñó Sarge detrás de mí. Lo leí en voz alta. «Código 404. Error biométrico». La verificación de la firma había fallado. Julian abrió otro archivo y apareció un PDF escaneado del formulario de autorización. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por una comprensión repentina y helada. Al final del documento había una firma. Decía Alara Vance. Las curvas de la E eran impecables. La inclinación era correcta. A simple vista parecía mi letra, pero yo no la había firmado. «¿La calcó?», murmuré. Usó un viejo boletín, una tarjeta de cumpleaños que firmé hace años, y la copió en el formulario de transferencia. Julian asintió. Pero se le olvidó algo. Los fideicomisos de alto valor exigen una autenticación secundaria. El banco lo detectó porque los puntos de presión del bolígrafo no coinciden con tu perfil. Añadió. «Es una falsificación burda, Alara, pero sigue siendo un delito grave». La habitación quedó en silencio. El zumbido del ventilador pareció desaparecer, dejando solo el latido de mi propio corazón. Todo encajó de golpe, como si alguien hubiera golpeado el rompecabezas con un mazo. La llamada desesperada de mi padre,
La tensión repentina, la amenaza de involucrar a la policía. No me estaban llamando a casa para que firmara un trámite de rutina, me querían allí para validar un crimen que ya había ocurrido. Si yo no firmaba un documento que autorizara esa transferencia de forma retroactiva, el departamento de fraude del banco terminaría enviando el caso a la fiscalía. Mi padre no tenía miedo de perder la casa, tenía miedo de acabar en la cárcel. Eso lo cambia todo, dijo Sarge mirándome. ¿No vas a ir sola? Ni hablar, no deberías ir allí, añadió. Me puse de pie y alicé el frente de la chaqueta. Sentí una calma extraña, casi quirúrgica. El último resto de duda, esa pequeña voz que se preguntaba si estaba siendo demasiado dura, se rompió en ese instante. No, dije con firmeza. Tengo que ir. ¿Para salvarlos? Preguntó Julian. No, respondí, tomando mis llaves. Para inspeccionar la propiedad. Mi tía Lidia me nombró fideicomisaria sucesora. Y si los fideicomisarios actuales están cometiendo fraude, los estatutos son claros. No se los rescata, se los desaloja. Miré una última vez la firma falsificada en la pantalla. Querían que el Aravance se presentara. Perfecto. Ya iba en camino. Lo que no sabían era que la hija a la que habían pasado por alto ya no existía. En su lugar había llegado una casera que ellos no podían permitirse. Aparqué mi camioneta usada en el camino largo y serpenteante de la urbanización. La grava crujió bajo las ruedas con un ruido áspero, casi industrial, completamente fuera de lugar entre los Teslas silenciosos y los jardines impecables del vecindario. Detuve el vehículo justo frente a la fuente. Estaba seca. El cuenco de piedra estaba lleno de hojas muertas. Fue la primera señal clara de que la fachada empezaba a romperse. Desde afuera, la casa seguía pareciendo imponente, una gran mansión colonial con columnas blancas. Pero yo conocía la verdad. Sabía que el techo del cuarto de invitados tenía filtraciones. Sabía que los cimientos se habían desplazado 7 centímetros hacia la izquierda. Y sabía que las personas dentro se estaban pudriendo por dentro. No llamé a la puerta, aún conservaba mi llave. Entré al vestíbulo y la pesada puerta de roble se cerró de golpe a mis espaldas. El sonido retumbó por toda la casa y de inmediato las voces del comedor se apagaron. Todos estaban allí, sentados alrededor de la mesa de caoba, como una versión torcida de una cena de acción de gracias. Mi padre ocupaba la cabecera, con el rostro más gris de lo que recordaba. Mi madre estrujaba un pañuelo, los ojos rojos e hinchados. Brittany y Tyler estaban hundidos en sus sillas, aburridos, irritados, desplazando el dedo por sus teléfonos. Cuando crucé el umbral, nadie se levantó. Se quedaron mirando mis botas con punta de acero, mi chaqueta gruesa de lona, mi forma de pararme, no encogida, ocupando espacio. «Alara», dijo mi padre, poniéndose de pie. Forzó una sonrisa que parecía más bien una mueca. «Lo lograste. Te ves fuerte». «Estoy trabajando, papá», respondí con calma. «Vamos a terminar con esto de una vez». «Claro, claro. Primero los negocios. Esa es mi chica». Señaló una hoja de papel en el centro de la mesa. A su lado había un bolígrafo negro, solo, esperando. «Es algo rutinario», añadió. «Solo una formalidad para liberar la retención de la cuenta y poder contactar al equipo legal de Tyler. El banco simplemente está siendo demasiado entusiasta». Caminé hasta la mesa. No me senté. Miré a mi hermano, que se negó a cruzar mi mirada. Luego fijé los ojos en el papel. Era exactamente lo que sospechaba. Un formulario de autorización retroactiva. «Solo tienes que firmar aquí abajo», sollozó mi madre. «Por favor, Alara. Queremos dejar esto atrás. Queremos ser una familia de nuevo». Tomé el bolígrafo. La habitación pareció contener la respiración. Mi padre se inclinó hacia adelante, con la mirada ansiosa, casi hambrienta. Giré el bolígrafo entre mis dedos, sintiendo su peso. Y entonces lo dejé caer. Rodó por la madera y se separó del papel. «¿No?», dije con firmeza. El silencio que siguió fue absoluto. «¿Cómo que no?», explotó Brittany, finalmente levantando la vista. «Solo fírmalo para que podamos irnos. Tengo planes», dije, mirando directamente a mi padre. «Sé lo del 14 de febrero». El rostro de mi padre se volvió pálido. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Sé lo de los $40,000», continué, con la voz tranquila, pero proyectando cada palabra para que todos la escucharan. «Sé de la transferencia bancaria a la cuenta en el extranjero, y sé de la firma que no pasó el escaneo biométrico.
Mi madre se quedó sin aliento. Robert, ¿de qué habla? Fue un malentendido, dijo, la voz temblando. Solo estaba tomando prestado a cuenta de tu futura herencia. Iba a devolverlo. No es un préstamo, papá, dije, metiendo la mano en la chaqueta y sacando una carpeta azul, la que Julian había preparado. Es una falsificación. La dejé sobre la mesa, cubriendo el formulario de cesión. Según la escritura de fideicomiso de la tía Lidia, dije, recitando las palabras que había memorizado. Cualquier intento de un fideicomisario de malversar fondos conlleva su destitución inmediata. Además, si el saldo del fideicomiso cae por debajo del mínimo debido a una mala administración, el fideicomisario sucesor, es decir, yo, recibe automáticamente un poder notarial sobre todos los bienes colaterales. Recorrí la sala con la mirada, haciendo contacto con cada uno de ellos. Esta casa, dije, señalando los techos altos, figura como la principal garantía. Tú. ¿No lo dirás en serio?, susurró mi madre, poniéndose de pie con las manos temblorosas. Este es nuestro hogar, Alara. Te criamos aquí. ¿Me alojaste aquí? La corregí. No me criaste. Me crié en los espacios que olvidaste revisar. Caminé hasta la mesa. No me senté. Miré a mi hermano, que se negó a cruzar mi mirada. Luego fijé los ojos en el papel. Era exactamente lo que sospechaba. Un formulario de autorización retroactiva. Solo tienes que firmar aquí abajo. Sollozó mi madre. Por favor, Alara. Queremos dejar esto atrás. Queremos ser una familia de nuevo. Tomé el bolígrafo. La habitación pareció contener la respiración. Mi padre se inclinó hacia adelante, con la mirada ansiosa, casi hambrienta. Giré el bolígrafo entre mis dedos, sintiendo su peso. Y entonces lo dejé caer. Rodó por la madera y se separó del papel. ¿No?, dije con firmeza. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo que no?, explotó Brittany, finalmente levantando la vista. Solo fírmalo para que podamos irnos. Tengo planes, dije, mirando directamente a mi padre. Sé lo del 14 de febrero. El rostro de mi padre se volvió pálido. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sé lo de los $40,000, continué, con la voz tranquila, pero proyectando cada palabra para que todos la escucharan. Sé de la transferencia bancaria a la cuenta en el extranjero, y sé de la firma que no pasó el escaneo biométrico. Mi madre se quedó sin aliento. Robert, ¿de qué habla? Fue un malentendido, dijo, la voz temblando. Solo estaba tomando prestado a cuenta de tu futura herencia. Iba a devolverlo. No es un préstamo, papá, dije, metiendo la mano en la chaqueta y sacando una carpeta azul, la que Julian había preparado. Es una falsificación. La dejé sobre la mesa, cubriendo el formulario de cesión. Según la escritura de fideicomiso de la tía Lidia, dije, recitando las palabras que había memorizado. Cualquier intento de un fideicomisario de malversar fondos conlleva su destitución inmediata. Además, si el saldo del fideicomiso cae por debajo del mínimo debido a una mala administración, el fideicomisario sucesor, es decir, yo, recibe automáticamente un poder notarial sobre todos los bienes colaterales. Recorrí la sala con la mirada, haciendo contacto con cada uno de ellos. Esta casa, dije, señalando los techos altos, figura como la principal garantía. Tú. ¿No lo dirás en serio?, susurró mi madre, poniéndose de pie con las manos temblorosas. Este es nuestro hogar, Alara. Te criamos aquí. ¿Me alojaste aquí? La corregí. No me criaste. Me crié en los espacios que olvidaste revisar.